Invisible quiere agradecer la presencia de don David Sánchez, que es gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, es una empresa estratégica. El chuquisaqueño ha sido prefecto y también ha sido senador por ese importantísimo departamento dentro del movimiento al socialismo. Don David, los derechos marítimos de Bolivia, tema de los puertos, queremos acceso soberano al mar, no para bañarnos, sino para tener unos puertos que defiendan los intereses soberanos de nuestra patria. ¿Qué nos puede acotar? Porque sé que usted es un hombre ejecutivo, ya debe estar trabajando y debe estar viendo horizontes y tareas y plazos. Buenas noches. Muy buenas noches, hombre invisible, qué gusto saludarlo después de algún tiempo. Efectivamente, en el tema de los derechos marítimos, lo que hay que entender es que Bolivia ha tenido siempre dos direcciones, una quizás más utilizada, que ha sido soberanía, el puerto por Chile, la salida al mar, pero la ONU nos da los derechos marítimos para poder navegar, entendiéndose que los países se han dado cuenta que el acceso a la libre navegación trae beneficios al comercio, a los pueblos, y cerrar el mar es como quitarte el aire, el oxígeno a la persona. Entonces, en eso no se ha avanzado mucho respecto a qué podríamos haber hecho, aún siendo un país enclaustrado, poner unas flotas navieras. Podemos, eso siempre estuvo pendiente. Sin embargo, lo que ahora se está haciendo, en este año, hace un mes, se ha aprobado un decreto supremo, el 2406, para tener una empresa portuaria. Primera vez que tenemos una empresa pública portuaria, y esto le da al Estado boliviano la posibilidad de proyectar la administración portuaria en cualquier puerto de Chile, Perú, Argentina, en fin, los puertos que estén para concesionarlos, para poder llegar allá y poder trabajar en el puerto la carga que viene de ultramar hacia Bolivia o de Bolivia sale hacia ultramar. Don David, el Invisible cree que, hablando de puertos, en este siglo XXI, la prioridad, no digo que sea una prioridad exclusiva, es el Pacífico. No, aunque naturalmente somos del Pacífico, estamos ubicados más cerca al Pacífico. Está en nuestro chip histórico Arica, Antofagasta. A mí me preocupa más Japón y China al otro lado y a la India, no estoy hablando del Pacífico, no tanto por las aguas en el corto plazo, en el corto espacio, sino pensando en los objetivos. El futuro, el presente de la humanidad ya está en Asia. China, Japón, India, Tailandia, Birmania, Singapur, esa ciudad-estado que es un centro estratégico, Australia, por ejemplo. Es así, o sea, lo que tenemos que ver son esos puertos, son esos destinos, son esos mercados, y para ello, efectivamente, comparativamente, por la salida al Atlántico es más económico, pero por la cercanía al Pacífico siempre estamos tratando de ver puertos de Arica, Hilo y otros puertos, ¿no? La idea del gobierno, del presidente, siempre ha sido ahora hablar puertos alternos, busquen otras opciones, no siempre Arica, y tenemos que analizar la otra salida hacia el Atlántico. Ahí tenemos concesiones del Brasil, Puerto Paranaguá está ofrecido por parte de Brasil, el Puerto Santos está ofrecido, tenemos ahora ofertas del presidente Mujica, el expresidente de Uruguay, aguas profundas en Rocha, Montevideo, Nueva Palmira en Uruguay. Tenemos un espacio, Rosario en la Argentina. Entiendo que la Argentina va a hacer una propuesta. Ahora ha salido el señor Scioli, Daniel Scioli, que ha ganado antes de ayer. Estamos seguros que ellos tienen una propuesta también para Bolivia, otra propuesta más que se viene, y entonces en esas opciones que tiene Bolivia, lo que necesitamos como empresa ahora es buscar inversión, ver con quiénes invertimos, si nosotros tenemos la capacidad de administrar algún puerto, un muelle, y esto nos daría por primera vez una soberanía hacia el mar, padre. ¿Cómo entiende don David Sánchez, que es gerente ejecutivo de la administración, de la empresa de administración de servicios portuarios de Bolivia, cómo entiende en el manejo portuario soberanía? Soberanía es tener la posibilidad de recibir tu mercancía en el mar, en el puerto, y que no haya un país que te diga yo voy a recibir tu mercancía, te voy a hacer un favorcito,
y si quieres tú puedes venir a mirar tu mercancía, lo que yo recibo, y después te la mando. Soberanía sería en ese sentido, tener la posibilidad de administrar un puerto, tener la posibilidad de recibir a tu barco o a cualquier otro barco que llega con mercancía boliviana y que va a ir a Bolivia, que no va a entrar a Perú, no va a entrar a Chile, no va a entrar a Argentina, sino se va a Bolivia. Y los bolivianos tendríamos que tener la soberanía para decir, bueno, esta mercancía no se desaduaniza en frontera, se desaduaniza en puerto. Eso sería soberanía. No vamos a hablar de Tamboquemano, no vamos a hablar de Charaña, no vamos a hablar de Desaguadero, no vamos a hablar de Pisiga, vamos a hablar del puerto. Ahí nosotros los bolivianos vemos, desaduanizamos y esa mercancía se manda hasta territorio boliviano. ¿Y qué hacen los países de Perú o Chile? Pueden aforar la mercancía, pueden decir, ¿qué están sacando o qué está llegando de Bolivia para Bolivia? Están llegando esta botella y esa botella se va a Bolivia. Y los bolivianos recibimos esta botella y la llevamos a Cochabamba, a Santa Cruz, La Paz, Oruro. Eso sería soberanía. Y no sucede marítima. Todavía. No sucede, porque el Tratado de 1904, con el ejemplo de Chile, lo que dicen ellos, les damos las mejores condiciones, buenos precios a los bolivianos, pero ¿quiénes están manejando la mercancía boliviana? Que dicho sea de paso, el 90% es boliviano. En Arica. Son los operadores privados chilenos. Banco de Crédito. Don David Sánchez, que es gerente ejecutivo de la empresa de administración de servicios portuarios de Bolivia. El puerto de Arica ni siquiera es una cosa actual, sino la historia lo dice desde incluso antes de la independencia, es el puerto más próximo a La Paz y más próximo al occidente. El tema de los trabajadores, los funcionarios portuarios bolivianos, lejos de sus esposas, de sus hijas, de sus hijos, sus familias, ¿cómo lo ha solucionado? Pues estoy seguro que ha tomado usted alguna decisión ejecutiva y simple para facilitar su rendimiento profesional y también su satisfacción familiar y conyugal. ¿Cómo lo ha hecho? Sí, la primera visita a Arica hablé con ellos y expresaban... ¿Cuántos son? Son exactamente 33 funcionarios bolivianos que nada viven más. En Arica, nada más. Ellos están atendiendo toda la carga. ¿Puros hombres o también hay mujeres? He llevado una mujer hace un mes, pero... ¿Sobrevive todavía? La voy a traer. La voy a traer. Si no, no sobreviviría. La voy a regresar. Sí, ella mismo ha hecho un excelente trabajo, sin embargo, el estar trabajando con 32 varones, además la mayoría de los estibadores, de los que trabajan con los... Gente muy ruda. Es ruda, es varón, entonces vamos a traerla. Pero ha sido muy interesante esa experiencia con la compañera Yandira, que fue una señorita que trajo una maestría de comercio exterior de México y la mandamos directamente a Arica. Y la primera vez que estuvimos hablando con los 33 funcionarios, me decían, es muy duro, estoy separándome, estoy por separar, no la veo a mi esposa, trabajo aquí en Chile. Y entonces veía la parte humana muy sensible. Y propusimos inmediatamente un sistema de rotación que trabajen 15 días y que 5 días... ¿Sábado de lunes a domingo? De lunes a domingo, y así poder cubrir los 365 días y las 24 horas. Porque 24 horas. Sí, porque hay trabajo en la madrugada, están llegando barcos, se está descargando del barco, se está ordenando la carga, entonces... Hemos sorprendido a los chilenos e incluso a la aduana nacional boliviana el trabajo desde hace un mes de darles a nuestros compatriotas bolivianos, trabajas, olvídate tu fin de semana, pero vas a tener 5 días para ir a tu casa, para estar con tu familia o para, bueno, disponer como tú veas. Algunos tienen sus familias en Chile, ¿sí? Están ¿En Arica? Ahí, sí, en Arica, en Antofagasta, en Hilo, en Matarani, tienen sus familias y algunos lamentablemente no han podido llevar a su familia, así que tienen que vivir con esa odisea o vivían ahora. ¿Y los que viven felices en Arica con sus esposas y sus hijos igual 5 días libres? Sí, igual. Sí, igual. Están con sus hijos en Arica, pueden atender a la familia y este sistema ha dado excelente resultado. Porque, como bueno, las minas son las empresas que construyen carreteras, ¿no ve? Así es, en los campamentos. Exactamente, este es un modelo minero y nos ha dado muy buen resultado y dicho sea de paso, hombre invisible, podemos decirle que, y esto estamos generando esta información, el retraso de las faenas viene ya por los chilenos. Es decir, ahora los chilenos, todo lo que se planifica no lo cumplen, hay rezago, lo hacen para el siguiente turno y es en ese sentido que nosotros nos hemos comprometido a informar
a las autoridades, que lamentablemente no hay un cumplimiento como quisieran los bolivianos de su carga que está en tránsito. Pero los chilenos tienen buena actitud o son reticentes. ¿Cómo están las relaciones? ¿Tensas, agresivas o quieren mejorar? ¿Cómo ven? Bueno, las relaciones relativamente tensa, a veces se tensa un poco más cuando hay problemas de la diplomacia. Inmediatamente hay una reacción de los chilenos contra nuestros compatriotas bolivianos, hay hostilidad. Sin embargo, también hay la otra cara de la amabilidad excesiva del chileno, que te trata como un hermano, que trata de ver las mejores condiciones, sobre todo para negociar tarifas. Ahora han venido los chilenos, están tratando de ver si van a subirnos tarifas, y claro, ahí ves la cara amable también del chileno, pero en ello estamos trabajando para ver en qué medida generamos un modelo que no implique encarecimiento a las tarifas, porque le digo, cada vez han ido incrementándose las tarifas, porque ellos dicen, tenemos que comprar tractores, tenemos que comprar... Es una administración privada, ¿sí? Es una administración privada, desde el año 2004 se ha concesionado un privado y eso nos ha traído grandes problemas. El ferrocarril Arica-La Paz, todavía nada que ver. Nada que ver, ese es un tema pendiente, usted sabe que... Dice que cumplen todo, pero Muñoz se olvida de ese tema tan fundamental. Ese es un tema pendiente, ¿no? Y eso debía estar prácticamente expedito. Nosotros deberíamos tener ese tren desde el puerto de Arica y mandar hasta La Paz, pero eso quedó pendiente y sigue. Claro, ellos dicen ha habido el terremoto y este terremoto nos ha impedido refaccionar el tema del tren. Es un tema pendiente como otros que tenemos en el puerto. ¿Qué se podría hacer para ver que ese trazado ferroviario fuera más moderno? Porque también es un trazado del siglo XIX y esas locomotoras pues van a 30 kilómetros por hora subiendo, y había que buscar un sistema, un trazo más adecuado y más moderno. ¿Se podría hacer? Por supuesto que sí, porque esto es, yo le digo, si entenderíamos el tema portuario y la cantidad, estamos hablando de más o menos 2 millones de toneladas entre contenedores que llegan, carga suelta que llega, y se imagina usted esa cantidad para el transporte muy importante, pero si entenderíamos que el comercio tiene que ser, la logística tiene que ser muy bien pensada, llega la carga al tren y del tren directamente y que llega a Viacha, que es donde llegaba antes, pues trasladarse, porque ya ese tren en Viacha queda muerto. O sea, habría que coordinar qué se hace con ese ferrocarril, continúa, no continúa, se transfiere una intermodal a carga de camiones. Es un tema que habría que pensar. Enseguida seguiremos con don David Sánchez, que es gerente ejecutivo de la empresa Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Ya agarró su varita mágica y puso un sistema laboral que es más familiar, que es más incentivo y que permite mejores rendimientos y también preocuparse de la vida de familia, porque eso es muy, muy fundamental. Vida Nueva 2. Sánchez, gerente ejecutivo de la empresa administradora de servicios portuarios de Bolivia, empresa estratégica. Don David, la coordinación con la aduana boliviana y chilena para que esa aduana pues no se cierre en la noche y los camiones puedan circular de forma más fluida. Hay que avanzar en eso. Sé que no es sencillo, pero habría que avanzar. Sí, el gran desafío sin duda es ponernos de acuerdo y tener un mismo objetivo con la aduana. El trabajo en puerto es prácticamente lograr recibir la mercancía y despachar la mercancía. Pero bueno, falta la coordinación, a veces tiene que pasar del trabajo portuario que hacemos, después pasa a la aduana chilena, pasa a la aduana nacional, a veces se mete el sistema de control fitosanitario de Chile. Entonces se hace complejo y de pronto ahí es donde se genera la corrupción, porque alguien siempre va a decir, tu carga quieres que salga rápido, quieres que te mande un camión, pero eso cuesta, ¿no? Entonces, no estoy diciendo la gente de la aduana o no estoy diciendo la gente de la SPB, puede ser la gente de la SPB, de la administración, la empresa de servicios portuarios. Hay denuncias que incluso algunos funcionarios pueden estar en eso, gente de la aduana puede estar en eso, y entonces el trabajo va a requerir sin duda alguna una logística de recepción y despacho, recepción y despacho, recepción y despacho. Don David, el Invisible está planteando hace años con absoluto fracaso en tantas
actividades de mi vida profesional, pero creo que habría que analizar con las autoridades chilenas. Tenemos Tambo Quemado y tenemos Pisiga, que por decir 2 años los chilenos manejen una aduana y los bolivianos la otra, y entonces eso lo podamos regular y simplificarlo, porque no tiene sentido 2 países vecinos tan próximos que tengan 2 aduanas. Eso los europeos lo han solucionado hace años y ya no tiene que haber circulación, y si se concreta la revisión en puerto, con mayor razón. Por supuesto, si esto se podría entender, hombre invisible, o por lo menos nosotros ganaríamos mucho tiempo, bajaríamos costos y haría una frontera más fluida, ¿no ve? Más fluida. Y eso tendría que ver en pasajeros también, que en la terminal de Arica hagan los controles los carabineros de Chile, y en la terminal de La Paz la policía boliviana, y se acabó. Y ya la flota sigue directo de La Paz a Arica sin paradas burocráticas, o de Arica a La Paz lo propio. Tendría que ser así, porque generalmente para tanta carga necesitas una logística rápida, ser lo más amigable entre ambos países. Algún rato habíamos pensado, y eso se está analizando en Cancillería, quizás la CEPAL pueda darnos una manito, en el entendido de que tienen sus expertos, conocen la realidad de ambos países. Necesitamos quizás gente que venga a facilitar la vida en puerto, y de eso se trata. Cada vez vemos con modelos en Europa, en Asia, bajando siempre costos, agilizando el despacho, que sea más amigable la recepción y el despacho de la carga. Más flexible y más rápida. Más flexible y más rápida. Entonces, y más barata. Y más barata. Yo creo que ahí sí hay un cortocircuito. Lamentablemente son temas históricos que todavía nos falta procesarlos y entenderlos y estar a la altura de estos tiempos, pero generalmente a veces es más el tema histórico, el tema de esa falta de comunicación. Quizá los políticos tendrían que tener más en cuenta la gestión cotidiana y cuidar sus discursos y sus calificativos para facilitar, porque no podemos estar con Chile, que tenemos tanta similitud y tanta buena vecindad teóricamente, pues con esas animadversiones, con esas polémicas que envenenan sin duda y complican el comercio, que es tan vital para nosotros. Y con buscar un puerto alternativo, Nilo, que tiene, como usted sabe, 9 metros de calado, no da mucha importancia a los barcos, y Matarani está muy lejos. O sea, hay que buscar de la mejor forma posible hacer, no sé si cordialmente, pero que los costos y los tiempos de transporte a nivel de la aduana y del manejo de la carga en los puertos sean lo más transparentes, los más claros y lo más eficientes posibles. Sí, ese es el objetivo. El objetivo es ver de que sea fácil todo, sea accesible todo, se cumple el Tratado de 1904, pero yo les soy honesto, tenemos que quitarnos ese chip de Roberto Querejazo Calvo o de escritores que en los títulos ya nos ponían una situación compleja. Como buen chuquisaqueño está citando a Roberto Querejazo Calvo. Roberto Querejazo Calvo decía la guerra del Pacífico. Juan Luis Salitre. Juan Luis Salitre, y decía Chile, enemigo antes, durante y después de la guerra del Pacífico. Entonces, claro, estos elementos pesan todavía, están en nosotros, pero usted lo ha dicho, es decir, hoy día son tiempos distintos, son tiempos de que tenemos que ver la mejor forma de que el comercio se beneficie a los pueblos, de que esa mercancía que está en tránsito sea rápidamente despachada, tenemos que ver que los costos bajen, tenemos que ver muchas cosas. Y ahí está una propuesta boliviana que algún rato la tenemos que consolidar, y creo que el gobierno lo ha dicho, el presidente lo ha dicho, algún rato tenemos que administrar un puerto, hombre invisible. Sí, ver un poco el ferrocarril Arica-La Paz, que yo creo que hay que hacer una muy fuerte inversión, pero también los costos con contenedores, con un sistema modular. Hoy los ferrocarriles en el mundo pues tienen sistemas, pese a las cotas que están subiendo, pues muy ya conocidos y con costos estándar. Y el tema del sudeste asiático es muy importante. Imagínense el puerto de Shanghái en China, y tienen una fila enorme de miles, decenas de miles de toneladas esperando, pero los chinos se dan modos para reducir los plazos, porque ellos también están con el costo en la cabeza. Don David Sánchez, gerente ejecutivo de la empresa de administración de servicios portuarios de Bolivia. El tema de servicios portuarios es muy sensible, la aduana es muy sensible, ¿y cómo se podría facilitar, don David?
Tenemos con Chile, Pisiga, Iquique, y tenemos la frontera con Antofagasta, ya poco usada, salvo San Cristóbal con la minería, y tenemos Arica. Tenemos Matarani, que también es un puerto tradicional. Hilo no tiene futuro, con 9 metros de calado no da para nada. Bueno, Hilo está ahora con una licitación. Hemos conocido de que hay una empresa, Andino Holding, que ha hecho una propuesta, se llama Iniciativas Privadas en el Perú, y la iniciativa privada viene acompañada de una demanda que tiene la región de Moquegua, en este caso Hilo, y dice: tenemos que generar un puerto que compita con el de Matarani, aunque sabemos que lo que usted dice, Hilo tiene poco calado, creo 20.000 toneladas puede soportar de un barco. No, pero pueden hacer un puerto offshore también, ese sería más barato. Exacto. Y a 4 o 5 millas, o sea que eso tenían que ver el calado, porque no van a dragar. Lo que pasa es que en la región hay 2 regiones, Moquegua y Tacna, ¿no? Y en Tacna, que está cerca de Arica, 27 minutos en una camioneta, se ha visto la posibilidad de un proyecto, de un megapuerto, que es el proyecto Miguel Grau, y después está Hilo y Matarani. Ahora, estos puertos, sobre todo el de Hilo, está con esa posibilidad de ser concesionado. Y claro, hay que ver técnicamente qué significa administrar Hilo y si se podría eventualmente participar de ello. Más allá de las limitaciones naturales que tiene el puerto, tiene marejadas, tiene problemas, es un puerto cerrado, en fin, pero finalmente hay formas para traer parte de la carga por Hilo. Hay que analizar la logística, las distancias, hay que ver también alternativas. Siempre es bueno, hombre invisible, las alternativas en comercio, en comercio exterior, importaciones, exportaciones. Y en cualquier tipo de comercio. Y en cualquier tipo. Vaya a la feria el 6 de julio, vaya la cantidad de alternativas que hay. Exactamente, entonces no hay que cerrarse a nada, ni tampoco hay que quedarse con un puerto. Yo considero importante trabajar en ese sentido, y se está avanzando con proyectos importantes. Se está hablando ya de plataformas logísticas, de cómo podemos, cuál sería el punto de encuentro de esa mercancía, en qué localidad que concentre la mercancía. Se habla de puertos secos, habían proyectos importantes, y en todo caso, cuando uno va analizando toda esa logística desde el oriente, qué mercancía puede salir por el Pacífico, qué mercancía podemos recibir por este puerto y mandar hasta Santa Cruz, hasta el sur de Bolivia, requiere de un análisis interesante que pueda congregar toda esa mirada de costos, tiempos, y también que genere una apertura a dialogar con los empresarios, con los exportadores, constantemente con todos ellos, transportistas y todo lo que es el gobierno, los proyectos que se tiene en el tema de líneas férreas, carreteras, y ahí se arma todo lo que tenemos que hacerlo, hombre invisible, para ver alternativas, y ojalá siempre hayan alternativas, porque las alternativas nos hacen más competitivos, nos hacen más logísticos, lo que siempre hemos extrañado en nuestro país. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pensamos en cosas simples, sencillas, y damos una respuesta sencilla? Carretera de Oruro a la frontera, Pisiga. Hay que terminarla, asfaltarla de una vez porque lleva años de retraso. Esta carretera, después tenemos que pensar también a Hito 4, la carretera Nazacara, que conecta directamente a Tacna. Y el tema, ver un poco que los chilenos compitan entre Iquique y Arica. ¿Iquique es concesionario privado también? Es un concesionario privado. En realidad todos los puertos de Chile, los que están cerca de Bolivia, Antofagasta, Iquique y Arica, están concesionados, y ahí tenemos alguna dificultad con el mismo tratado de 1904, porque usted sabe que por Iquique entra mucha mercancía, incluso se habla del contrabando que entra por Iquique, y ahí necesitamos tener participación. Sin embargo, hay un decreto de la señora Bachelet, de la presidenta de Chile, que nos limita la participación de puerto. Nos están ofreciendo en alto auspicio, está en un lugar, llamamos un antepuerto, la posibilidad de trabajar, y claro, ahí se tiene que analizar con Cancillería qué significa eso, pero entendemos que Iquique, Antofagasta, Arica, deberíamos Antofagasta casi solo es para San Cristóbal, ¿no? Casi. Sí, en realidad la exportación son las exportaciones de minerales que vienen desde Potosí, línea férrea directa hasta Antofagasta, y eso es para las exportaciones. Y San Cristóbal creo que está en otro puerto cercano a Antofagasta,
puerto de Mejillones, entiendo, directamente sacan toda la producción de San Cristóbal. Además hicieron una línea férrea, no sé, de 30 y tantos kilómetros propia para ese yacimiento minero. Se ha hecho una inversión, un acuerdo prácticamente de privado a privado, y claro, ahí tenemos que ver también en el caso de el Estado debe saber cuánta mercancía sale, controlar la calidad del mineral que está saliendo. Lo hacemos parcialmente por Antofagasta. Todo lo que llega de Uyuni, directamente la ferrovía de Uyuni hacia Antofagasta, el mineral como sobre todo... Incluso lo de Manquiri también sale por Antofagasta. Exactamente. Estas son las empresas, las mega empresas mineras grandes que sacan por Antofagasta. ¿Qué se puede mejorar en Arica, en la parte que a usted le corresponde? ¿Va muy seguido a Arica, una vez al mes, una vez cada 15 días, o va cada cuando puede? Voy cada que puedo, sin embargo tengo que estar permanentemente en Arica para ver que no haya retrasos, que no haya carga que se queda, aunque tenemos un tratado con la gente de Chile que 365 días puede estar la carga sin cobrar el costo de almacenaje. Sin embargo, muchas cosas hay que mejorar, sobre todo le digo el tema de la inversión en maquinaria, equipo, recurso humano para poder trabajar y hacer rápido el despacho. La francesa Sánchez, gerente ejecutivo de la empresa de interés público estratégica, Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. En el corto plazo, ¿cuáles serían sus 5 tareas más importantes, don David? La primera tarea más importante sería consolidar un puerto alterno que me permita tener oferta para la importación y exportación. La otra tarea importante sería trabajar algunos proyectos que sean de logística y comercio, por ejemplo, la posibilidad de que yo pueda tener desde el territorio boliviano una logística de ordenar la carga boliviana y despacharla directamente al puerto, recibirla para que se pueda consolidar o desconsolidar. Hay que buscar esos proyectos. Un tercer desafío que tenemos es capacitar al recurso humano boliviano. Se ha quedado con mucha limitación en el tema de comercio exterior. Hay un mundo en comercio exterior que aprender, y creemos importante que la mentalidad boliviana pueda superar ese enclaustramiento que usted señalaba, extra micrófono. A veces nos sentimos más encerrados en la parte mental, y creemos importante que podamos ver opciones, tener gente que pueda mirar logística y oferta al exportador y al importador, y en eso una tercera tarea sería consolidar una buena relación con los empresarios exportadores bolivianos del oriente, del sur, del occidente, para que esta empresa estratégica le ofrezca las mejores tarifas para la exportación y las mejores tarifas para la importación. Y otra de los desafíos importantes es jugar un rol en lo que significa el tema de la importación, sobre todo cuando vemos que puede ser que la importación, cuando se abarata, está afectando a la producción nacional. Entonces habría que tener un termómetro ahí para decir, bueno, por ahora esta importación va a tener un precio porque me está afectando a mi industria. Producción asiática que llega y te destruye toda tu economía, va a ser otra tarea nuestra que no se hacía antes, es decir, hasta qué punto podemos ponerle un precio a cierta producción que está afectando la producción nacional, y hasta qué punto tenemos que abaratar cierta producción que es buena para la economía nacional. Y claro, en el lado de las exportaciones tenemos que encontrar la forma más buena, económica, para que esa exportación salga libre a los mercados europeos, a los mercados asiáticos. Puerto alternativo, ¿qué opciones tiene usted? Tenemos varios puertos alternos. Para empezar, para no hacerlo muy largo, tenemos que pensar siempre en algún puerto del Perú. Matarani puede ser Matarani, puede ser algún puerto. Moquegua también sirve. Moquegua, Tacna, hay que pensar en ello. Tacna no hay puerto todavía. No hay puerto. Esto usted está muy bien informado. Sin embargo, hay que trabajar con ellos, algún proyecto, hay que ofrecer, participar en esos proyectos que tienen los tacneños. Hay que pensar en ello, porque si bien los tacneños siempre compitieron con los moquegüeños, quién iba a ser primero, Tacna o Hilo o Matarani, en fin, ellos siempre están soñando con eso, y Bolivia debe entender esto de cómo poder generar una propuesta con ellos para ver si ese es un puerto alterno importante.
Y bueno, y después todo lo que está hacia el Atlántico también son puertos alternos, pero ahí sí tenemos mucha dificultad porque hay sindicatos de empresas argentinas que manejan la hidrovía Paraná-Paraguay, eso está controlado, es mucho más complejo, pero bueno, los desafíos están siempre. ¿Cómo está la seguridad desde los puertos chilenos a Bolivia o desde los puertos peruanos? En el caso de los peruanos hay denuncias de robos y de asaltos con más frecuencia que en Chile, ¿cierto? Sí. Es un poco el desafío para la gente del Perú generar seguridad, y ese es un factor también que para nuestros importadores y exportadores le preocupa, entonces hay que superar este tema. Generalmente han habido atracos, robos en el lado peruano más que en el chileno. En el chileno escasos, ¿no? Escasos, hay menos denuncia, sí, por el lado peruano es ese. Y eso que la subida de Arica es una trepada descomunal y los camiones van a casi paso de hombre, casi. Así sobre todo los trailers, pero no hay asaltos. No Carabineros es un trabajo eficiente y eso sí, independientemente de las tensiones, Carabineros de Chile cumple su obligación. Sí, no tenemos reporte por el lado chileno, es más complejo en el lado peruano. Pero además es más largo también. Es más largo, es más largo. Claro, hasta que haya la carretera y todo esto se avance, vamos a tener siempre, claro, un poquito más de distancia, pero el tema de la seguridad es un factor que hay que trabajar. Y no es lo mismo entrar por Tambo Quemado que entrar por Desaguadero, no es lo mismo. No es lo mismo. David Sánchez, gerente ejecutivo de la empresa estratégica Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Don David, muchas gracias, siempre es un privilegio conversar con usted, es tan agradable, tan pedagógico y tan simpático que no se pierda y vuelva, porque es un tema que al Invisible interesa mucho, nuestra situación portuaria. Y el Invisible, aunque usted quiere ser más amplio, el Invisible es un poco quizá angosto, pero el Pacífico es el escenario de este siglo. Y el Pacífico no es tanto ni Arica, ni Moquegua, ni Mollendo, ni Iquique, ni Tacna, sino es China, India, Singapur y Japón. Y Corea, obviamente. Por supuesto. No, encantado de volver a hablar de estos temas, el compromiso para una próxima entrevista Hombre Invisible, seguramente con noticias que hemos hecho de esta conversación a la próxima que tengamos. Muchas gracias, don David. El Invisible regresa el día de mañana a partir de las 7 de la noche, con permiso. Temas de interés, por lo menos eso es lo que intenta el Invisible, de interés nacional, para el vivir bien y para el vivir más tranquilos todos. Qué buena falta nos hace, nos gusta fabricarnos enemigos. ¿Y qué ganamos? Hígado ácido. Permiso. Buenas noches.